días. Hoy día 20 de junio de 2026 nos encontramos nuevamente en una de las clases del proyecto Mayas Edu y tiene que ver con el curso llamado Nuevas Metodologías Pedagógicas y Lingüísticas, Tecnologías Abiertas y Procesos Artísticos dirigidos a estudiantes de ascendencia maya, que se realiza en las comunidades zapatistas y otros en Chiapas, México, y esta clase tiene relación con la sesión anterior que tuvimos, dictada por el profesor y músico Antonio Villagrán, quien dictó una clase sobre la música como instrumento educativo de colaboración y creatividad. Hoy nos toca ver cómo se aplican los conceptos que versaron en esa clase a estudiantes que van desde 3 años, que están en el jardín, hasta 12. Indudablemente que no vamos a poder hablar de todas las metodologías que se aplican por niveles, pero sí, en términos generales, poder enfrentar estas dinámicas. Yo no sé si tú quieres empezar, querido Antonio, o no cede la palabra. Hola, bueno, ¿cómo estás, querida Linda, Paola y Cristian? Me hubiera gustado también si es que hubiera podido asistir nuestro colega de Chiapas, porque, mira, lo que traté de armar ahora, uno quiere, es tan amplio el tema de la educación musical, que ahora me doy cuenta con tantos años de enseñando y con un curso que estoy haciendo bajo la cátedra de un profesor argentino que se llama Kiefel, apellido Kiefel, que quería mostrar un poco una ilustración que quise hacer a través de la inteligencia artificial para que fuera más bonita, a nivel más docente, mostrando un poco los mismos temas que hablé la semana pasada, y unas fotocopias que pude poner en PDF para mostrarles un poco, porque el tema es bien amplio, es muy largo de hacer, pero sí por lo menos una parte, una característica de cómo podemos llegar eventualmente a poder a que los niños aprendan un lenguaje, porque convengamos que mucha gente o estatal, voy a hablar en este caso de Chile, está... por mi experiencia, tanto como alumno, cuando fui alumno hace muchos años, y profesor, la enseñanza musical tiene un problema de raíz que como lenguaje en sí lo podemos entender todos auditivamente, como lo expliqué por ejemplo con una versión inventada de El cumpleaños feliz, pero cantado en chino, que inventé nomás obviamente, pero todos entendimos que era cumpleaños feliz por la melodía. La otra es la escritura musical, una nomenclatura que muchas veces se aparta de la enseñanza musical, porque obviamente hoy día quieren que los chicos toquen, que no está mal, pero cuando te enfrentas a una cosa que de repente, ya chicos, me pasó, voy a hablar siempre autorreferentemente, que llegué a dirigir a un orfeón escolar, que ya no se les llama bandas de guerra, y todos tocaban instrumentos de viento, de bronce, quiero decir, como clarinetes, saxofones, trompetas, trombón, y nadie sabía leer una nota. Eso me pasó en Chiloé. Yo sé leer perfectamente y puedo enseñar lectura de orquesta a través de los conocimientos que uno tiene por la música, por la lectura musical, pero yo no soy instrumentista de esos instrumentos. Entonces hacerlo sonar y mira, este es el do, este es el re, fue para mí un desafío tremendo, y tuve que buscar un asistente que sí tuviera conocimientos del instrumento. Cambio, yo soy de cuerdas, de guitarra, un poco de violín, un poco de contrabajo. Entonces muchas veces fallamos un poco en lo que es la escritura musical, por ejemplo, como si dijéramos, yo enseño matemática, pero no, ¿con qué números? ¿Te los enseño con los romanos, o con los mayas, o con los de los incas, o con un sistema numérico tan antiguo que sería muy difícil de entender? Y por eso muchas veces también se hace la pregunta, ¿es músico el que sabe leer música nomás? No necesariamente. Hay muchos músicos que nunca aprendieron a leer una nota. Gran ejemplo es Paco de Lucía.
que a él le enseñaron, por ejemplo, el Aranjuez. Fue un guitarrista que era catedrático, que era académico, que era profesor de guitarra clásica de un conservatorio, y le enseñó el Aranjuez al querido maestro y gran músico Paco de Lucía. No necesariamente ahí tenemos como un gran ejemplo, o sea, toda la música que hoy día podemos leer de Paco de Lucía la transcribieron, la escribieron músicos que son que pueden escribirla. Lo mismo con ese mismo concierto del compositor Joaquín Rodrigo, para dar un ejemplo y terminar esto, que era ciego, que aprendió a leer música en braille y que compuso obras pero increíbles, y él después al dictado iban los copistas y podían escribirle la partitura. ¿Y cuál es el ejemplo de una partitura? Que tenemos claros ejemplos de que podemos estudiar música de hace 5 siglos atrás gracias al invento de la escritura, y podemos conocer cómo era detalladamente de principio a fin una obra de esa época gracias al invento de Guido d'Arezzo, que empezó a inventar el pentagrama, una línea, 2 líneas, 3 líneas, se mantuvo mucho tiempo en 4 líneas y etcétera. Entonces yo lo que quiero mostrar hoy día, no va a ser muy largo, es un PowerPoint humildemente que intenté que nuestra querida inteligencia artificial nos interprete, pero no nos interpreta bien, pero quiero mostrar un poco de unos bosquejos de la evolución de la música, y de ahí voy a mostrar unos ejemplos de cómo podríamos enseñar a través de unos ejemplos que hace el doctor y magíster señor Kiefer, que el maestro argentino con el que estoy haciendo un diplomado de música pedagogía. Porque como yo soy intérprete, la parte así como de hacer clases a niños en aula era lo que en realidad lo hice en práctica más que haberlo sacado. Entonces voy a compartir pantalla, Linda, y voy a mostrar eso, ¿ya? Y de ahí voy a mostrar unos ejemplos. Tú estás de anfitrión. Voy a configuración de uso compartido. Mira, no sé si esto es. Ya. Espérate, no me está resultando, compartir. Ahí sí. ¿Se ve? ¿Se ve que estoy compartiendo? Todavía no. Ahí llegó. Ya, chicos. Bueno, como dije anteriormente, hubiera querido hacerlo a mano para haber hecho los puntos mejor, pero les pido, digamos, comprensión a mi falta de hoy día la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho con lo que es la visualización. Obviamente lo que voy a mostrar después tiene mucho que ver con la visualización, que para aprender una lectura musical o comprender el tipo de música que uno pudiera ver, enseñar, y hoy en día ayuda mucho eso, el tipo de visualización que podríamos tener con una melodía, con una música, a través de gráficos. Entonces vamos a comenzar. Bueno, aquí vamos ojalá a comprender un poco esto con el cosmos de la música, que es también grande. Me hubiera gustado que esté el amigo de México, de Chiapas, porque él está ya como representante in situ de este proyecto. El cosmos de la educación musical, un viaje pedagógico a través del movimiento, la creación y la voz en el aula moderna. Bueno, aquí podemos ver un modelo tradicional. Por ejemplo, hoy en día vemos que todavía nos seguimos sentando de hace más de 150 años en los mismos pupitres. Lo que hubiera querido mostrar acá. Pero bueno, históricamente la educación musical escolar se ha centrado en la asimilación de conceptos y en la producción pasiva de materiales dados. Problema: postergaba la invención musical hasta dominar la escritura, desperdiciando el potencial creativo de la infancia. Me detengo aquí un poquito. Obviamente hoy en día
podemos no enseñar la música como te la aprendiste tal cual, pero sí dándole a los chicos un modelo y que ellos después inventen. Algunos trabajos obviamente quizás pueden tener más creatividad que otros, pero yo lo he podido corroborar. Una vez a un tercero básico le entregué 3 notas o 4 notas que eran medias disonantes y les di la idea: con esta música me hacen una música del terror. Y ellos, sin saber nada de música, mis estimados colegas, inventaron cosas muy buenas, ¿ya? Entonces se le da y aquí al modelo creador, el nuevo enfoque entiende la música como una actividad autotélica, un fin en sí misma. Los niños poseen la capacidad inventiva natural. Se promueve la figura del niño compositor, que se expresa musicalmente desde el primer día sin esperar años de instrucción. Todos, es como ese libro que es maravilloso, que se llama Hay música en el hombre. Todos venimos con una información, escuchamos música todo el tiempo, así que tenemos la música dentro, o escuchamos y la incorporamos. No me resultó, acabamos. La física del sonido de la mente. Aquí quiero, más que nada, este es un segmento que bueno, para los docentes, cómo entra el sonido, digamos, en la parte sensorial. La mente copia pasivamente, procesa y abstrae el estímulo. En el paso 2, la segmentación y el agrupamiento. La mente agrupa sonidos en unidades con sentido interno para evitar la saturación. Ley de Miller, retención de 7 a 12 elementos. Paso 3, perdón, algo me pasó. Paso 3, percepción de contorno antes de reconocer una nota exacta. El cerebro entiende el diseño de una melodía. Si sube, si baja, si se mantiene. Ahí voy a mostrar después unos gráficos sobre eso. El paso 4, la memoria consolida plantillas que nos permiten anticipar, improvisar y retener discursos sonoros extensos. Por ejemplo, en el paso 3, en la percepción del contorno, nosotros podemos identificar cuando una nota es grave y otra nota es aguda, sin más que nada, es como una percepción natural. O algunas veces me he encontrado con algunos oídos que les cuesta un poco encontrar perdón, me estaban llamando, ese espacio. Sorry. Facu, ¿le puedes avisar a la mamá que estoy en mi reunión? Perdón, aquí me había perdido un poquito donde recién me llamaron. Lo siento. Y ahí es donde uno puede educar el oído. A eso quería terminar. Cuando uno puede educar a un estudiante o a uno mismo de cómo una melodía es más aguda y más grave. En el piano, por ejemplo, las notas del lado izquierdo, desde la primera nota, son las notas más graves o más bajas en el registro. Después pasa por la parte media del piano y después la parte más aguda hacia arriba. ¿Me escuchan bien, chicos? La escuchamos bien. Sí, evolución de la modulación. Ya, bueno, aquí ya quiero mostrar un poquito de cómo empezaron las metodologías gracias a estos grandes maestros que fueron Glover, Curwen, Dalcroze, Willems, Orff y Kodali. Me faltó Suzuki, que también se usa mucho, ¿ya? Que son las metodologías que fueron dando una evolución a las didácticas educativas de la música, ¿ya? En 1930 o 40, los precursores de la música se hace visual, introducción de gestos manuales y fonomimia. La fonomimia tiene que ver también con, diríamos, cómo ciertos gestos de las manos, ¿ya? Nos podrían dar una altura o un registro, cuando viste que los directores de coro usan mucho eso, del movimiento de las manos para entablar ciertas alturas de la música. En los 40 y 50, métodos activos, el cuerpo entra en acción, participación activa, vivencia del ritmo e intuición lúdica. Y ahí están los métodos de Dalcroze,
y Willems. En el 50 a los 70, instrumental y coral, consolidación del uso de instrumentos y de la voz humana como medios principales. Orff y Kodály, sobre todo Kodály, usó mucho la música folclórica para la enseñanza musical. En los 70 a la actualidad, paradigma creativo, composición en el aula, invención sonora y el uso de tecnologías para la creación libre. Bueno, esto es el planteamiento de visualización que pude hacer a través de las tecnologías de hoy en día. Como mostrar el centro es el alumno y lo que orbitan son las metodologías. Para aterrizar la evolución metodológica, dice acá, en el aula de primaria el currículo se divide en 3 fases naturales que respetan el desarrollo psicomotor y cognitivo. La progresión va de lo más global, el cuerpo, a lo abstracto, el canto y la audición interna. ¿Ya? Más que prácticamente lo que tenemos que ver que como docentes es cómo empleamos paso a paso estas metodologías para sin necesariamente entrar de lleno como un conservatorio a la lectura, porque antiguamente era leías o tocabas. Bueno, aquí hay un planteamiento de currículum de primer trimestre. Émile Jacques Dalcroze y la interiorización del ritmo. Filosofía base: la música entra por la piel, el cuerpo humano es el primer instrumento, ¿ya? El ritmo no se cuenta matemáticamente, sino se vive de forma intuitiva. La rítmica, euritmia, conexión directa entre el espacio, cuerpo y sonido, se adapta al movimiento, a la duración, al fraseo y tempo. Es un proceso indispensable previo al solfeo. No sé si ustedes entenderán un poco esta parte, pero aquí se refiere a un fraseo y tempo, que viene del italiano, que es el tiempo o el pulso, ¿ya? El fraseo es cuando nosotros escuchamos una melodía que hace una línea melódica y reposa, y esa ya sería una frase. Ejemplo muy básico: los pollitos dicen pío, pío, pío. Ese es un fraseo, ya, para darle un ejemplo. Bueno, en el aula el docente utiliza improvisación para generar estímulos. El alumno responde adaptando el pulso musical, camina con negras, corre con corcheas y percibe el silencio. En la clase pasada yo lo expliqué un poquito, cuando de repente nos enseñaban a nosotros a llevar un pulso de marcha, ¿cierto? Lo voy a hacer con aplauso. Un pulso de negra sería, y marchábamos de acuerdo a eso. Y entendíamos, cuando cambiaba este pulso a una doble corchea, que teníamos que trotar. Eso lo hacíamos en clase de educación física, por ejemplo. Bueno, la mecánica de la euritmia: seguir el pulso, adaptación física fluida a los cambios impredecibles de tempo y dinámica de la música en vivo. ¿Ya? Los canos con los silencios: continuar expresando el ritmo de forma caminada durante silencios, requiriendo memoria a corto plazo. Respuesta inmediata: reaccionar con una acción física concreta ante una señal auditiva preestablecida. Trabaja la atención. Canon rítmico corporal: reproducir un ritmo escuchado con un compás de retraso, desafiando profundamente la distorsión de la memoria ecoica. Bueno, memoria ecoica viene siendo lo mismo, memoria auditiva. Estos pasos que nos presentan acá, ya como ordenados, por ejemplo, es como nosotros podemos ir visualizando o interiorizando los conceptos de pulso, silencio y cambios rítmicos. Por ejemplo, uno iba a un ejemplo yo creo que es más simple de hacer, es cuando uno iba a una fiesta y bailabas una canción y tenía un pulso determinado, por ejemplo una cumbia, y de repente te ponían un rock and roll. ¿Ah?
Hoy en día eso nunca se enseñó. Por ejemplo, siempre nos enseñaron música folclórica y las danzas nacionales de nuestro país, que tienen lo mismo, que tienen la misma idea. Uno puede bailar un vals chilote, en el caso de Chile, por ejemplo, y después bailar un trote nortino, que viene siendo como más dinámico y más lúdico. No sé si se me entiende por lo menos la idea de la euritmia, de cómo vamos cambiando de pulso, por lo menos, sin necesidad de usar un instrumento. Nosotros lo podemos ya utilizar corporalmente bailando. Disculpa. No entendí. Se da de manera natural. Obviamente el cambio de un ritmo. Claro, es más que nada, todos podemos sentir que un ritmo puede cambiar de más lento a más rápido. Hablamos de pulso, ¿ya? Si tú bailas, por ejemplo, un vals y después te pones un rock and roll, el pulso va a cambiar. No sé si me entiendes la idea. No va a ser el mismo pulso. Yo puedo estar de manera natural. Claro, sí. De manera natural todos vamos a concebir que podemos establecer interiormente el cambio de pulso. Es de manera natural, en realidad como que lo traemos dentro, pero igual se enseña, obviamente se educa esa parte. Bueno, aquí tenemos los enfoques. El enfoque de Orff Schulberg conecta el ritmo directamente con el lenguaje hablado, se prioriza el proceso de aprendizaje vivencial sobre el perfeccionamiento de un concierto instrumental accesible, uso de percusión corporal y herramientas intuitivas, xilófonos, metalófonos y pandero, que no requieren técnica virtuosa para emitir sonido, gratificante. Estamos de acuerdo que aquí los niños no tienen que tener una mecanización en pianos, guitarras, violines o instrumentos de viento. Ya empezar a hacer música desde temprana edad con percusiones es ya tener un elemento importante para la apreciación musical de los niños. Con lo que encuentren, he visto videos en África que hacen música con piedras, con tarros, con madera y los instrumentos que ellos han inventado allá. La historia sonora, actividades lúdicas donde grupos de niños asignen timbres de instrumentos a palabras de un cuento, creando una banda sonora narrativa en tiempo real. Esto, por ejemplo, nos hace poder educar a los niños que ellos inventen una historia y ellos la puedan acompañar con sonidos, por ejemplo, ¿ya? Progresión natural, el ritmo se marca primero con el cuerpo, se integra el canto vocal y finalmente se transfiere a la percusión instrumental. Y la metodología de Orff en ese sentido también tiene que ver mucho con el canto y la afinación de las voces en un principio. La composición como construcción modular. Componer en el aula no exige inventar desde cero, significa construir utilizando el pensamiento divergente. La metodología Tangram, los niños toman piezas preexistentes, patrones rítmicos o melódicos y deciden cómo combinarlas, superponerlas o alterarlas. Era como lo que dije anteriormente en un ejemplo. Con lo que tengamos a mano, por ejemplo, yo hice una vez una melodía, o sea, una rítmica de una cumbia, enseñando un patrón rítmico de la cumbia, que es la galopa. Como era un colegio súper vulnerable, usamos un lápiz y usamos un lápiz y ¿cómo se llama esto? El anillado de un cuaderno. Okay, ¿Ya? Okay. No sé si me ven en... Sí. ¿Aquí? ¿Lo ven? ¿Ven el cuaderno? Sí. Ya. Entonces, miren. El proceso fue hacer el ritmo. Y eso explicándole que sería como patrón rítmico de base de una cumbia, y arriba con la voz
tenemos que hacer otra rítmica y melódica, ¿ya? Entonces, son recursos a veces que tenemos, con lo que tengamos a mano, podemos tener, hacer, digamos, una visualización y esquema de una clase musical. Bueno, dice después el valor del proceso, al igual que Tangram, genera múltiples figuras distintas con las mismas piezas. Cada grupo logrará una pieza musical única, eliminando el miedo al error. Cuando se trabaja en conjunto, ya ahí los niños, por ejemplo, y enfocándonos en los niños de Chiapas, como cualquier otra clase en el mundo, todos trabajando en conjunto no van a sentir esa terrible cuando a uno le dicen voy a ser el solista o no. Aquí ya todos pueden interactuar con lo que acabo de mostrar como ejemplo, con un cuaderno y un lápiz, o percutiendo una mesa o percutiendo con lo que sea. Todos practicamos hasta que de repente, si por ejemplo tuviéramos en esa clase metalófonos o xilófonos, por ejemplo, las marimbas en México son tan famosas y hay xilófonos más pequeños, los alumnos pueden interactuar con esos instrumentos impecablemente. Bueno, en las herramientas tecnológicas, el uso del software reduce la brecha técnica, permite manipular, copiar y escuchar inmediatamente, facilitando el ensayo-error sin frustración motriz. Hoy en día con las tecnologías, que es un tema hacer clases con tecnología, no tengo mi teléfono ahora, pero por ejemplo, para aquellos que tienen teléfono, usamos un pianito virtual, ¿ya? Hoy en día si no tenemos instrumentos, y como todos los niños, o sobre todo en la parte secundaria, de repente, bueno, vamos a usar el pianito virtual de tal teléfono, y les digo que estas son las notas que tienen que leer o cantar, y también obviamente no tuvo que usar un piano, la mano, sino que un solo dedo. Obviamente no les frustra para nada. Hoy día los niños sabemos que están con las tecnologías encima, así que hoy en día se plantea mucho esto en las nuevas tecnologías de la enseñanza para poder digamos usarlas. Bueno, en otro... Una consulta. Uh-huh. ¿Existen estos pianitos virtuales sin internet? O sea, software. Claro, sí, Internet, porque tú los puedes, claro, como todos los teléfonos entrando a una conexión Wi-Fi, tú los descargas como aplicación. Vale. No necesariamente tienen que estar en internet. Ya, hoy día los teléfonos... Yo les digo a los niños que son mis alumnos, van a estudiar lo siguiente, pero con un metrónomo. ¿Qué es un metrónomo? Es lo que mide el tiempo. Y hay aplicaciones que vienen con el afinador, con... ¿Qué pasó? Sacó un casi 39. Oh, tengo mi pequeña enferma. Sí, le di desayuno, pero no quiso comer. Perdón, cosas domésticas. Bueno, el instrumento universal, la voz humana. Entendamos que la voz humana es el primer instrumento, el primer instrumento más antiguo de la humanidad, la voz. ¿Ya? Y el más natural y accesible. El método Kodály centra el desarrollo auditivo y melódico en el canto. Aquí va lo que hacía el profesor Kodály con el tema de aprender canciones folclóricas. El canto coral, afinar el oído a la comunidad. El canto coral no solo mejora la percepción individual del tono, sino que construye tejido social respecto a la escucha mutua en el aula. Si cantan todos los niños una canción, eso ya es compartir auditivamente todo un proceso de aprendizaje en comunidad, en conjunto, en cooperación, sin miedo a que uno cante o no cante afinado, porque al final eso se va de a poco educando también. Y obviamente sabemos que hay algunos que vienen con una facilidad más grande. Material de vuelo, uso extensivo del folclore, que es lo más importante, ¿cierto? Si nos enfocamos en los músicos de Chiapas, la música folclórica de México,
y ahondar en lo que se pueda rescatar de lo que hayan hecho como cultura, como comunidad antiguamente los mayas. Juegos vocales colectivos y sílabas rítmicas, tatatí, para cimentar la lectura y escritura musical desde una base puramente auditiva. Con esta parte, el tatatí, o podemos usar cualquier tipo de sílabas para poder enseñar los ritmos a los niños, obviamente al niño, jóvenes, adultos, todos. Las sílabas o darle ritmo a ciertas palabras nos enseñan también que ya podemos usar metodologías para la enseñanza de la rítmica y por ende después basados en la lectura musical. ¿Puedo hacer una consulta? Uh-huh. Consulte. En esta parte me importa mucho la propuesta de Kodali, dado que él trabaja, digamos, todo lo con lo popular. Uno podría aclarar además que mucha música que se llama docta, pero la música popular en su época. ¿No? Sí. Yo creo que Kodali habla de eso. O sea, lo que llamamos folclórico ahora, por ejemplo, Bach hacía música basada en lo folclórico de su época. Sí, claro. Sí, eso es perfectamente de cada tiempo. La música hoy día, claro, decimos música docta a una música que también fue de otra época. Se caracteriza que la música clásica en realidad está como mal usado ese término, porque lo clásico pertenece a un periodo, pero obviamente en lo que se refiere a cómo utilizamos los términos, muchas veces la música clásica la engloban a todo lo que es la música como de orquestas o de ensamble. Y obviamente en ese tiene razón cuando uno dice, bueno, Bach tocaba música popular de su época, ¿ya? Porque las suites se bailaban, los alemanes, que eran estilos de composición y música de la época de Bach, de la época después de que también pasó del clasicismo al romántico. Cada evolución de la música, por ejemplo, un vals los vals de, ¿cómo se llama este? Ay, con los nombres de los compositores ya se me perdió. Pero los vals que pasaron a las grandes orquestas también se empezaron, o sea, se bailaban. Todo lo que era la música que hoy día digamos docta era escuchada y bailada. Y lo mismo la música popular, que lamentablemente en nuestra historia musical la iglesia siempre tachó de pagana, ¿cierto? Que hubo persecuciones, prohibiciones y etcétera, pero menos mal siempre se mantuvo firme y no la perdimos, porque si no la podrían haber borrado, porque no era la música de alabanzas. Bueno, no nos vamos a entender, ese es para otro tema de la historia de la música. Me mucho eso porque en el mundo maya tenemos música actualmente más bien vinculada a lo católico, pero en su momento tenían instrumentos musicales como las quenas en forma de que hacían con cerámica. Entonces podemos vincular estas dos instancias para hacer actividad pedagógica. Bueno, es que todos estos instrumentos también fueron reinterpretaciones de las culturas de acá.
O sea, muchas, lo que son instrumentos de cuerda sobre todo, porque acá no podemos decir que la guitarra o algunos instrumentos como el charango, que fueron adaptaciones de los instrumentos que traían los conquistadores invasores de España, bueno, de Europa, y también hay una discusión tremenda, por ejemplo, que un día me puse a investigar y hablé con un profesor sobre por qué esta similitud de la música andina, que usa una escala pentáfona, una escala de como de 5 sonidos, se asemeja mucho a la música oriental de China y Japón, por ejemplo. También era un tema discutible que o estuvieron por acá como cultura antigua, no se sabe. Así que con respecto a eso, uno escucha la música folclórica del norte, del sur del Perú, norte de Chile, con el norte de Argentina y Bolivia. Esa famosa escala yo la escucho en obras orientales, por ejemplo, sobre todo entre Japón y China. Sí. Es un tema de discusión que cómo decir, pero cómo llegó esa influencia, ¿no? Por el estrecho de Bering, no sé, habría que estudiarlo mejor. Obviamente eso fue en un debate que se planteó y fue como que debería ahondarse más en eso. Pero bueno, en sí, eso da las características que esas culturas tienen un tipo de sonido muy diferente a lo que se refiere a regiones tanto de un geográficamente en un país como también geográficamente del mundo, que hay muchas similitudes y deberíamos saber por qué. Es como para hacerlo un estudio así entre de arqueólogo de la música, ¿cómo se llamaría? Etnomusicología, algo así. Bueno, avanzo para que no se nos haga tan relargo esto, que ya estoy por terminar esto y quiero mostrar unos ejemplos y estaríamos como que listo. Bueno, el problema, mira, aquí vemos unos símbolos de fonomimia. El concepto de que un sonido sube o baja es una convención abstracta. Para un niño un sonido agudo no está literalmente arriba. Ahí es lo que yo decía, que de repente cuesta a veces diferenciar que los sonidos estén arriba de un niño. Le digo, este sonido es grave o este sonido es agudo. Lo agudo, lo grave, lo alto, lo bajo. Y aquí, bueno, hay un diseño que me hizo la inteligencia artificial para mostrarle con símbolos cómo uno puede irle enseñando a los niños a ir entonando hacia arriba y después detenerse en una altura. La solución espacial, fonomimia. El método utiliza gestos manuales para relacionar la altura sonora con la altura física del cuerpo del niño, traduciendo la frecuencia al eje vertical. En el eje vertical podemos decir que en la solución espacial es cuando podemos mantener una nota fija en ese espacio. Por ejemplo, voy a hacerlo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y llego arriba. El objetivo final, el oído interno. Estas anclas sinestésicas y visuales permiten desarrollar la capacidad de escuchar y anticipar la melodía en la mente sin estímulo externo. Ves que solamente un profesor, por ejemplo, sin tener la necesidad de tener un instrumento y sea afinadito, siempre y cuando tenga una instrucción musical o más o menos tenga un buen oído, puede enseñar entonación. Bueno, este es un esquema, más que nada para como desarrollo de un orden de una clase o de clases para ordenarla en las metodologías. No la voy a leer porque obviamente ahí se entiende que esto puede ser usado para un orden de metodologías para los tipos de trimestres de cada clase. Bueno, vamos llegando casi al final en este viaje a través de los planetas que se alinean en diseño universal para el aprendizaje. Podemos aquí ir
¿Cómo vamos garantizando que los niños vayan teniendo un tipo de evolución en su construcción musical? Con la voz, con la percusión, con el uso de su cuerpo y con el uso de herramientas para poder hacer tipos de sonidos y rítmicas. Bueno, aquí dice que tenemos el contenido musical, se codifica de manera visual, la fonomimia, la auditiva, el canto, instrumentos y la sinestésica, la eurorítmica, que es usar el cuerpo inclusive hasta en el baile. Y las múltiples formas de expresión, la diversidad brilla en la rotación de roles. Se experimentan barreras de entonación, lidera la percusión de Orff, quien encuentra dificultad en el xilófono, destaca en la expresión corporal de Lacrosse. Bueno, nadie queda a la deriva si todo esto tiene un orden cronológico. Bueno, aquí llegando como una reflexión, el propósito de esta misión es a través del movimiento, el instrumento y la voz no es formar músicos virtuosos, sino desarrollar a individuos integrales. Cognición, comunidad, expresión, redes neurales expandidas a través de memorias espaciales y sonoras, empatía forjada al escuchar encajar el ritmo del otro. Un lenguaje inagotable y autotélico para comprender y proyectar el mundo interior. Voy a dejar de compartir esta parte, a ver. ¿Cómo se hace fin de la presentación? Dejar de compartir. Bien, ahora les voy a mostrar los ejemplos del profesor Kiefer. ¿Cómo se llama Kiefer? Martín. El profesor Martín Kiefer, ¿ya? Para que dentro de todo esto yo les pueda explicar Kiefer o Kiefer en realidad. Dentro de todo esto yo les puedo explicar con ejemplos visuales cómo podríamos hacer fácil que los niños vayan comprendiendo y después de repente se encuentren que pueden leer una figura rítmica escrita, una figura rítmica musical. ¿Dónde estás, corazón? Ya, aquí. Si quieren pueden conseguir los libros digitales. Ya. Sí. Perdón, Linda. Voy a volver a compartir. Se me perdió el esquema. Voy a volver a compartir. Si quieren, están interesados en los libros digitales de Martín, que me contacten. Bueno, acá no sé si se ve bien ahí. ¿Se ve bien, chicos? Díganme. Sí. Ahí no te ve el monstruo todavía. No. Ay, ¿por qué se me fue a chico? Te demoras mucho bien. Perdón. No, creo que no depende mucho del tiempo. Ya, miren. Aquí esto es lo que pude escanear del libro de Kiefer, del profesor Martín. Bueno, aquí habla de espacios, materiales, recursos, partituras, analógica, claro, pero me voy a ir directamente al grano, que es, por ejemplo, este cuadrito. No sé si lo puedo agrandar un poquito. En esto, aquí les voy a explicar una cosa. Mire, si estuviéramos en una clase para los niños de Chiapas, podríamos hacer un gráfico en la pizarra o hacerlo en una hojita, entendiéndose que las líneas son un pulso, ¿ya? Que hay que contar 1, 2, 3, 4, y entendiéndose que, no sé si se me ve que el mouse donde estoy apuntando. Sí, se ve bien. Gracias, Cristian. Perdón que los tenga aquí en esto, miren. Y entendiéndose que ese espacio en blanco es el silencio. Entonces, yo puedo hacer 1, 2, 3, silencio, ¿cierto? Mantengo el pulso, puedo hacer 1, ¿ya? Aquí podemos ver lo simple que ya con una manera más de gráfico, los niños pueden entender que esa línea la podemos percutir, lo que sea, puedo hacer 2, 3 y el último silencio. Obviamente siempre el profesor va a mantener un pulso dado. Tiene que haber con el pie. El pulso obviamente no se apaga en el silencio, sino en la que, por ejemplo, si yo pudiera hacer el pulso con un timbre
perdón, con diferente timbre. Por ejemplo, estoy haciéndolo aquí con un plástico y voy a cantar tan, tan, tan. Si lo hago hablado, lo puedo hacer hablado y percutido. Entonces, si se dan cuenta, no es difícil que un niño pueda entender esta gráfica con esta visualización. Ahí se me ve el dedo para que vean que hice todo mi mejor esfuerzo de graficarlo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejercicio donde podemos ir viendo. Si yo lo digo, por ejemplo, vamos a usar la palabra pan. Voy a decir que ese pulso de ahí es pan. Entonces, el ejemplo, en la letra A, voy a marcar el pulso con un plástico que es un diferente timbre. Voy a decir, en la letra A, pan, 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 pan. ¿Se entiende la idea? Si yo, por ejemplo, en esa línea, sí. El sonido que voy a usar es la letra pan. ¿Ya? Entonces, acá tenemos... Yo entendí la primera parte donde uno podía hacerlo, ¿Sí? y después había el silencio. ¿Sí? Ajá. Pero en la segunda parte, cuando tú hablaste de la, por ejemplo, de la palabra pan, ¿Sí? no entiendo yo porque en A sería pan, Silencio. Pan. Después dice pan, silencio. Perfecto. ¿Se entiende así? Por ejemplo, para no irnos más, para no hacer todos los ejercicios, por ejemplo, Linda, léeme el B. Yo te hago el pulso. Tú me dices pan. Pan. Ya, ahí tendrías que entrar al otro compás, mira. Bueno, obviamente aquí hay una rayita. Esto se va a entender como que esa rayita... Considerar del que es, claro, que es como... Sí, aunque tengamos delay, en esa rayita tú pasas a leer la siguiente. Y aquí la doble barrita marca un final, en lo que se refiere a la música o a la escritura. Damos de nuevo. Si te escucho con delay, no importa. Bien, entonces, vamos con la letra B. Vamos a participar. Tú eres una alumna y yo te enseño a leer con rayitas. Entonces tú me dices, por ejemplo, en este caso, la palabra pan, que sería monosílaba, ¿cierto? Y le estamos dando un ritmo a esa sílaba sola. Ya, yo te hago el pulso y tú entras. 3 y Pan. Claro. Si está con un poco de delay mi pulso, bien. Muy bien, estimada chiquilla. ¿Ve? Entonces podemos interactuar, que los niños puedan ver que ese espacio en blanco se considera el silencio, que es parte, pero integral, de toda la escritura, música, rítmica, de todas las músicas. ¿Cierto? Sabemos que toda la música tiene silencios para que tenga una rítmica muy ensamblada, pura, etc. Entonces, me voy directamente a las sílabas. ¿Ya? Aquí, el profesor Martín Kiefer nos propone que a los niños les podemos entregar plantillas, por ejemplo, y en esta propuesta podemos usar como tratamiento palabras, sílabas de palabras para darle un ritmo. Si yo tengo ya, sé que mi pulso, por ejemplo, yo hago este pulso y digo pan, mantengo este pulso y me paso a casa, diría casa. Y aunque cambie un poco a veces la acentuación de una palabra, esas 4 rayitas van a ir mariposa. ¿Ya? Aquí ya podemos hacer con este tipo de metodología que los niños vayan a través de visualizando el nombre o las sílabas de la palabra, viendo la figura, ya le podemos dar rítmica a las palabras, o sea, usando palabras para entablar esto que es la rítmica que se ve aquí con rayitas. Una consulta. Uh-huh.
Bueno, hay una unión entre visualidad, música. Sí, sí, sí. Vale. Pero en el caso de Maripot serían cuatro pulsaciones. No son 4 pulsaciones, son 4. Es una mariposa. Por ejemplo, es que el pulso es una cosa. Y lo que se subdivide después es la sílaba. No sé si a ustedes les enseñaron cuando les decían voy, rapidito voy. No sé si ustedes tuvieron esa, creo que era el estándar de música chilena. Cuando nos enseñaban a leer una negra, una doble corchea. Mira, esto sería como la negra, esta sería la doble corchea y esta sería una cuartina, donde tienen que entrar 4 rítmicas en un pulso. Eso te parece. Vale decir, si yo tengo, por ejemplo, pan, mantengo este pulso y leo casa, este es mi pulso. Entendamos que el pulso es como del corazón, y en este pulso tengo que leer mariposa. Entonces el pulso es un tiempo más largo. El pulso es lo que manda para que tú puedas leer o hacer la música. El pulso es el tiempo constante que no cambia. No cambia, exacto, Puede gracias. ser más lento o que puede ser Bueno, más ella es la rápido. profesora pianística, que a veces como me marcan terminología. El pulso constante no se cambia, porque eso es lo que marca que una música, si yo como ejemplo, un rock and roll tiene un pulso. Taratatita, tatita, tatita, tatarita, tira, tata, para, papá. Y eso no cambia. Aunque vayan miles de ritmos encima, el pulso. Ustedes han visto que los bateristas hacen 1, 2, 3 y ese es el pulso. Si yo quisiera tocar una música antigua, voy a hacer esto. A ver, ¿se los puedo mostrar con guitarra? Si me dan el espacio. Mi amor, ¿me puede marcar este pulso? Mira. Espera, déjame. Primero se parte de la música, que el pulso es algo que es Bueno, pero sentirlo en la cabeza. Pero aquí tengo una contradicción, porque a veces podemos marcar el pulso antes o lo podemos ir marcando cuando escuchamos la música. Por ejemplo. ¿Se entiende? Que ahí le podemos ir marcando el pulso porque como intuitivamente, como dice la profesora María Gabriela Acevedo, lo vamos sintiendo a medida que escuchamos una música. O, mira, márcame este pulso, por favor. Aquí, esta es otra obra del barroco. Voy a tocar un pedacito nomás. Que esa es una obra, una danza barroca de Gaspar Sanz, de España. Entonces, me marcó el pulso la profesora. Parapira, papira, papi. Ahora, cuando yo lo estudio, me voy para atrás con el pulso para que me salga bonito. Ahora no me sale bonito porque estaba mal sentado. Pero si lo estudio así, miren. Parapira, papira, papim. Pira, papira, papira, papim. Entonces, como dijo bien mi querida profesora María Gabriela Acevedo, el pulso es algo que está ahí, pero que no cambia. Ahora, ¿qué pasa con una orquesta? Uno no escucha que alguien está marcando el pulso, es el director el que con la batuta, la fonomimia, está marcando el pulso. Lo dice un director coral cuando lleva el pulso. No sé si me ven en esta parte del programa, estoy moviendo las manos. ¿Ya? No sé si se entiende hasta ahí. El pulso es algo que no cambia, solamente está dentro de la música y nosotros nos movemos dentro de ese pulso. ¿Se entiende? Sí. Sí, ya. Y ahí tenemos eso, que ya podemos hacer. A ver si me
Entonces, vamos a bajar que esta propuesta de trabajo, aquí ya un esquema rítmico, podemos usar, sabiendo que podemos usar casa, por ejemplo, presentar el siguiente esquema: casa, casa, pan, silencio, por ejemplo, casa, casa, pan, silencio. Y aquí ya podemos presentarle a los niños que pan es igual a la rayita y es igual a esta nomenclatura de la música que la conocemos en español como la negra, que marca la negra. Se acomoda también a los pulsos. Yo puedo tocar una negra a este pulso. Si este es mi pulso, que es un timbre diferente, más grave, y esa es la negra. O puedo tocar la negra a este pulso. ¿Ya? Aquí tenemos eso. Y obviamente no se dice nada cuando se dice pan, esa cajita que no tiene nada, o este cuadrito que no tiene nada en este gráfico, es el silencio. Bueno, el silencio como figura rítmica o como símbolo escrito es esto. Y aquí, respecto, bueno, a lo anterior, que podemos ver aquí que teníamos esa simbología donde presentamos que la negra era pan, acá arriba que teníamos que aquí tenemos pan, casa, mariposa, el silencio ya entre. Entonces, ya teniendo en cuenta que podemos irle mostrando de a poco a los niños con fichas y símbolos, aquí ya tenemos pan, pan, silencio, pan, 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 pan. Podemos usar cualquier sílaba ya entendiendo que esto es un tiempo, ¿ya? Y se van haciendo se van metiendo las doble corcheas y eso. Y eso, lamentablemente, a ver si lo tengo por acá. Bueno, hasta aquí más o menos que quería llegar con este ejemplo. Por lo menos hasta aquí podemos demostrar que esto no tiene que ser nada externo en el aprendizaje de la música. Teniendo, por ejemplo, que hicimos estos procesos anteriores de mostrar símbolos, ¿ya? De mostrar, encuadrarlos, mostrarlos de forma visual, donde cualquiera de nosotros puede ir entendiendo que podemos ir leyendo las figuras rítmicas, que en el fondo era hacer esto visual, pasamos por esto y después pasamos a escribir, a leer y a entender una figura rítmica. Bueno, que hasta ahí no los aburro más, chicos. Creo que es un tema demasiado amplio de hacer, pero no deja de ser entretenido. Yo he estado ahora con este tema, yo quiero enfocarme en la guitarra, y con esto de la pedagogía quiero que mi amiga Linda me consiga una beca en España. Pero bueno, consultas, preguntas, dudas, reflexiones. Eso es más que nada lo que puedo aportar humildemente con mi poco y nada desarrollado de trabajo de inteligencia artificial y a su vez ver que este material que he hecho en este curso, aunque lo practiqué, ahora lo practiqué en todos mis años de profesor de música, lo pude ir ahora corroborando que hice mucha práctica intuitiva. Y ahora ya lo puedo ordenar de forma académica. Así que bueno, gracias por por escucharme. Y bueno, cualquier cosa que me pregunten me ayuda a mejorar. Así que espero haberlos ayudado con esto. Sí, Muchas gracias. yo creo que sí. Me parece bien importante todo lo que tú has dicho, porque enseña a los niños y a los profesores a poder enseñar, y esto se conectaría con cuestiones que tienen que ver con los sonidos, el silencio, y que también con los espacios medioambientales. Yo quisiera en ese sentido, si tú nos das una reflexión, ¿a qué me refiero con esto? En el caso de los niños que están en los altos de Chiapas,
bueno, no tiene mucha conexión con la radio. No hay radios internas en esa zona. La conexión a internet sabemos que no funciona bien, por eso grabamos los programas. Para los profesores también. Pero pasa una cuestión que es muy interesante. Ellos tienen el sonido de los pájaros, tienen el sonido del viento. Históricamente han tenido la creación de instrumentos como la flauta, que se hace tanto en greda como en madera, la ocarina, que está vinculada históricamente en el mundo prehispánico a la ejecución de animales mitológicos que ellos tienen o animales cotidianos. Está también la caparazón de tortuga, que ha servido como instrumento para ellos también. También se llaman las conchas de mar, hay zona maya, no en los altos de Chiapas, pero un poquito más lejos, que utilizan, digamos, las conchas de mar también como un sonido que ellos emiten a través de aerófonos, claro, sonido aerófonos, pertenece a los sonidos de viento. Y de hecho, vemos imaginería antigua, prehispánica, donde aparecen unos hombres con estas conchas de mar llamando, digamos, a la comunidad o en su efecto haciendo música. Entonces yo te quería consultar, porque lo que tú has entregado es muy importante para los profesores, como para que los niños entiendan lo que es el proceso musical, desde una visión contemporánea, donde los niños van aprendiendo lo que es el pulso, el ritmo, también a conectarse con su cuerpo. Pero ¿cómo desarrollarías tú, que eres un hombre muy creativo, una clase con estos instrumentos, que son instrumentos que por lo demás han servido de plataforma a todo lo que es la música latinoamericana? Porque, por ejemplo, la concha de tortuga sirve para los charangos, por ejemplo. Las flautas han estado siendo un elemento muy importante también en grupos, por ejemplo, chilenos, como Barroco Andino, o sea, y en toda la música andina, digamos, que se emiten sonidos. ¿Cómo podemos generar desde estructuras que no son, que no se utiliza mucho el metal, digamos, lo metálico, ni lo electroacústico contemporáneo, cómo se pueden hacer clases con estos niños, donde se integre, digamos, el ambiente, el espacio ambiente, los sonidos pájaros, los silencios? También se puede hacer música en el exterior. Consideremos que ellos tienen unos acantilados bastante grandes, donde se pliega el viento. ¿Cómo piensas tú que podría ser una clase empática para los niños de esta zona, digamos? Menos tecnologizada. Eso me refiero. Bien. ¿Me escuchan? Miren, a ver. Que siempre uno tiene como que hacer como un ejemplo. Denme un segundo. Yo he mandado por si acaso vía chat una de música maya interpretada por un grupo maya, por si acaso, si alguno quiere escucharlo o verlo posteriormente. Claro. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Rodrigo, te escucho. Sí, bien. Perdón, Bueno, chicos, bueno, ahí, más que nada lo que dice Linda es cómo hacemos con los recursos o con lo que tengan niños en una comunidad así. A mí se me ocurre, por lo que ya he tenido experiencia, es primero usar lo que tengamos a mano. ¿Cómo lo fabricamos? Podemos tener palitos, claves, qué sé yo. También se puede utilizar mucho la construcción o reconstrucción de instrumentos musicales, como por ejemplo que este que se ve acá, que es una zampoña, que se pueden usar tubos, por ejemplo de PVC o qué sé yo, o poniéndole ciertamente niveles de agua a botellas de plástico, que obviamente, por ejemplo, 2 niños pueden tener una botella con mucha agua y va a sonar un sonido muy arriba, y un sonido con poca agua donde va a sonar más bajo. Por ejemplo, voy a hacer, por ejemplo, no sé si ustedes se han tomado una botella de Coca-Cola o una botella de agua bueno, uno como músico, yo siempre voy viendo, mientras más me tomo un sorbo, más grave va bajando el sonido.
eso o cualquier tipo de cosas, incluso hasta silbando, aplaudiendo, tocando la mesa y escuchando el entorno, lo único que ahí se puede construir como base es un ensamble. Porque teniendo el ensamble de niños, tú les das, esta fila va a ser palma, esta fila va a silbar, esta fila va a percutir y esta fila va a tocar la ocarina. La ocarina lamentablemente no es un tema como de afinación, o sea, tiene sonidos, pero no es un intervalo como en una escala, por ejemplo, que aquí viene como un poquito ordenado. ¿Ya? Pero sí se puede utilizar. Si tienen las ocarinas dentro de su ámbito de recursos sonoros en la comunidad, claro, podemos tocar toda una ocarina y va a sonar diferente. No todas las ocarinas van a sonar afinadas o en el mismo tono. Yo voy a decir, ¿todos trajeron su ocarina? Sí, ya toquen este dedito aquí, se tapa ese hoyito, soplen. Y quizás haya una diversidad de sonidos y que no sea el mismo sonido. Uno puede estar más afinado que el otro va a sonar un poquito más arriba, otro más abajo. Eso puede pasar con una ocarina. No así como una flauta, que la flauta le vamos a decir, ya, hagan esta nota aquí y va a sonar la nota que, por ejemplo, un do, un re o un fa dentro de la afinación. En los instrumentos así, yo me traje una vez una ocarina cuando hace más de casi 30 años estuve en México y pues me regalaron otra ocarina acá y no sonaban igual, por ejemplo. No tiene un estándar de afinación. Pero respondiendo a tu pregunta, todos podemos, digamos, de eso va a depender del docente, de darle una creatividad a los niños y después ensamblamos todo eso. A ver qué se escucha con eso, o qué podemos crear con eso. O utilizamos, no sé, mi pajarito que se fue a tal parte, hacemos un cuento, o hacemos un verso y le ponemos melodía a eso, y etcétera. Utilizando melodías que se puedan escuchar allá. Y eso, más que nada para mí, lo único que se me viene como ensamble para un grupo y después de forma individual y que cada uno presente, no sé, un esquema de lo que se pueda ver. Te paso estas cositas y tú créame un cuento o algo. Yo puedo decir que ya este niñito con un lápiz y con un plástico escuchó el ritmo de un pajarito que hace. Ya eso es auditivo y rítmico. Messiaen, que fue un compositor francés, no me acuerdo el nombre, pero sí alguna vez me lo pasaron en la Facultad de Arte. Messiaen, él componía música escuchando a los pájaros. Y de hecho tiene obras de pájaros donde el violín hace, por ejemplo, donde hace todo lo que... No hay un pulso determinado, es como un pulso ad libitum. No... toda la música de Messiaen, o por lo menos en escritura con el canto de los pájaros, lo escribió tal como lo escuchó y lo puso y lo hizo cuartetos, quintetos para la partitura. Un ritmo demasiado rápido que hacen los pajaritos al momento de silbar y con una rítmica precisa. Son notas largas, notas cortitas, etc. Así que, bueno, eso más o menos es tu pregunta. Se escuchó mal la última parte. ¿La de los silbidos? Ahora te sale con eco a ti. A ver, apaga el micrófono. ¿Ahora me escuchas bien? ¿Ahora? Un poco mejor. Bueno, quizás es. Ahora un poco mejor. Debe ser la aplicación de nuestro internet. ¿Ahora me escuchas bien? No. Más que ahora. No. Bueno, mientras todo está en su micrófono.
yo quisiera destacar también lo que él señaló anteriormente, que se pueden utilizar los teléfonos con un pequeño piano atrás, porque los profesores sí pueden tener teléfono y tener el software. Entonces pueden tener un pequeño piano, música de fondo, y eso puede ayudar mucho también a que los niños entiendan los procesos musicales. Pero también él hablaba, por ejemplo, de esta música, o sea, de la cumbia, por ejemplo, que utilizando el espiral de un cuaderno. Entonces él tocaba ese espiral, ¿no? Entonces pueden construir instrumentos musicales, como bien precisa Antonio, con elementos mínimos, ¿vale? No tiene por qué ser grande instancia, y como él señalaba, puede ser simplemente pulso con la mano, puede ser un silbido, puede ser también el propio cuerpo cuando te lo tocas, pecho, ¿no? Que genera un ruido, ¿vale? Y puede ser también una música bailada, porque como él señalaba, bueno, Paola dice la clásica peineta, ¿sí? Y como él señalaba, también la música se puede expresar corporalmente. Entonces, yo he visto sesiones de niños que tocan su mesa como si fueran tambores. El tambor también es un elemento muy importante en el mundo maya. Entonces, pueden aplicar la percusión sobre las mesitas o sobre la silla y generar, digamos, música. Y tomar todo lo que ha dicho anteriormente Antonio para poder enseñarle a los niños lo que es el proceso musical, que es un proceso, como él señalaba, altamente humano y complejo, donde, por ejemplo, yo no sabía que Joaquín Rodrigo no veía bien, que no necesariamente los autores, digamos, leen, pero sería óptimo que pudiesen leer los niños música, pero se puede hacer música sin necesariamente leer, pero sí se puede aprender a través de lo que él señalaba, que son estas pulsaciones y los silencios. Entonces ahí se va articulando un tipo de estructura musical colectiva y comunitaria, que es lo que resaltaba, que es muy importante lo comunitario, sobre todo en el mundo maya, donde se interactúa socialmente mucho. Y de hecho, digamos, dentro de las culturas originarias nuestras, en Latinoamérica, yo también diría que en África, el sentido de lo colectivo se ha expresado en grandes bandas musicales. Que eso es muy importante, y en el mundo, digamos, de América hace 200 años, habían bandas musicales configuradas por los jesuitas, etcétera, eran muy interesantes, y también dentro de los procesos creativos de los niños, como se hizo en Chile con Peña James, las bandas musicales han sido muy importantes, pero para eso no tienes por qué construir una banda con todos los instrumentos contemporáneos. Tienes que vivir la música, vivir el sonido, también como una instancia alegre, ¿no, Antonio? La música también es una música, bueno, en el caso maya se utiliza para las ceremonias religiosas, pero yo supongo que también se usaba para procesos cotidianos. Y históricamente la música se hace para vivir procesos colectivos, como lo vemos. De hecho, el Mundial de Fútbol de este año se inaugura con música, porque lo musical aúna a las personas, aúna a las comunidades. Por eso también nos interesa mucho en este curso que lo musical esté presente, porque lo musical une, hace que se puedan expresar ideas metafóricamente, que son muy complejas de establecer y comunicar a través de ritmos, a través de síntesis, ¿cómo se llama?, poéticas, que la música hace carne y vida, digamos, y eso es relevante. Yo no sé si quieres comentarnos algo sobre eso, Antonio. Claro, bueno, Nietzsche decía que el hombre sin música sería un error, y por lo tanto,
creo que toda la humanidad, dependiendo de donde venga, tiene la música, está la música ahí, sea que la cante, que la escuche, que la baile, que la sienta, que se la hayan transmitido oralmente, está. Y con respecto a la forma, va a depender también de los estados de ánimo, de para qué se usa. En el caso de músicas tradicionales, si es danzada, de danza ceremonial, de canto ceremonial, nos congrega por una u otra razón. Y yo creo que como individuos tenemos ya, digamos, el momento de la selección, porque yo puedo ir a un lugar, van a escuchar cierto tipo de música, puede que me guste, puede que no, o cuando nos obligaban a ir a misa, no tenía que escuchar la música que se cantaba, que se decía ahí. Me gustara o no, tenía que estar ahí, porque era obligación, ¿cierto? Puede que pase mucho eso hoy día en algunas comunidades. Hoy en día la música ritualista, que alguna vez estuve en un lepún, en Lago Ranco, donde es prácticamente música con sonidos, con el pulso del bombo mapuche, que en este momento se me olvidó el nombre, donde marcaban un pulso, alguien tocaba una pifilca, que es como digamos que música turística tradicional, pero hoy en día el mapuche introdujo el acordeón y está dentro de sus danzas ceremoniales, usa el acordeón, y el acordeón es europeo. El trompe, que en varias culturas ya hay el trompe, el instrumento que se pone aquí y se usa la boca como caja, tan, tan, y se utiliza también. Ya en diferentes culturas tiene otro nombre, inclusive hasta los mongoles lo tenían, así que es como increíble. Así que no sé, yo creo que todo individuo después tiene la elección y la selección de lo que quiere escuchar, y la música que quiera. Y hoy en día con la tecnología obviamente tenemos la posibilidad, por lo menos para los que queremos, yo me puedo poner en internet y ver cómo suena la música árabe, cómo suena la música irlandesa, cómo músicas tradicionales, por ejemplo, cómo era la música celta, o lo que se rescató de la música celta. Tenemos un acceso ilimitado, más o menos, de poder reconocerlo. Antes uno, si no tenía el disco, si no iba a una biblioteca, si es que existía, o si no iba a la feria del disco a ver si había llegado algo interesante, cuando existía la feria del disco, no sé, en Chile, o lo que escuchaban nuestros abuelos, los tangos, qué sé yo, Gardel, un disco de vinilo. El acceso hoy día es posible. Yo les quería mostrar, por ejemplo, en una aplicación. Aquí tengo un teclado, por ejemplo, en este formato. Obviamente esto es una tableta, pero aquí es donde los teléfonos hoy en día ocupan este espacio de que uno le puede decir a los niños que toquen una melodía. Bueno, aquí hay un sintetizador de por medio. ¿Ya? Y otra cosa que quería mostrarles, por ejemplo, era esto. Este es el típico como metrónomo europeo alemán. Y el metrónomo, yo le digo a mis alumnos, con este pulso van a estudiar o van a tocar lo siguiente. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Mantengo el pulso. Si lo acelero, ese es mi pulso. Y voy a cantar la misma canción de los pollitos dicen, y va a sonar así. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. ¿Se da cuenta? Estoy haciendo
la rítmica de la canción de acuerdo a un pulso. Es lo que pasa con las canciones, con la música que vamos a bailar. Por eso decía que uno de los mejores ejemplos era ir o cuando fuimos a una fiesta, a una discoteca y está el DJ poniendo una canción y de repente te cambia el pulso. Porque la canción, aunque suene una cumbia, la cumbia tiene varios pulsos. La cumbia villera es muy lenta acá. O hay cumbias rápidas como las que tocan los charros de Lumaco. Tan, 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 tan. Y ahí se da cuenta uno que, siendo como la misma característica de música, los pulsos son diferentes. No sé si se me entendió eso. Así que eso, pues, chicos. No sé qué más. ¿Preguntas, dudas, consultas? Sí, hay dudas. Hay que decir que el bombo mapuche es el cultrún. Gracias. No, y eso, sí, lo tenía claro, pero me le olvidé. Cristian, Paola. Sí, quizás solo enfatizar, por ejemplo, la importancia, quizás lo hemos comentado quizás en otras sesiones también, por ejemplo, la influencia que viene de África en la idea de pensar que es toda una cosmovisión, pero que viene de la música, en partir de la idea de danzo, luego existo. Rompiendo toda la mirada cartesiana, pienso, luego existo. Ellos danzo, luego existo. O sea, la existencia humana dependiendo de la ritmicidad del ritmo. Y ellos siempre lo asocian a este pulso vital del latido, ¿no? Que está como centro germinativo de la musicalidad y la vida. Entonces, como que hay una dimensión quizá antropológica podría ser esa afirmación de la vida, que es un poco lo que Dussel trabajó al final en su estética, porque era la idea de que al final siempre hay algo en última instancia, y tiene que ver con afirmar la vida, ¿no? Entonces, esa idea de reproducir la ritualidad comunitaria, aunque tengan variaciones, porque también no va a ser nunca lo mismo, ¿no? Ahí está la creatividad humana, pero tiene este patrón que es como antropológico, existencial o fundamental de diferentes culturas. Eso es muy interesante, que ha aparecido también en diferentes culturas, pero asociadas al mismo principio, ¿no? Que es como la afirmación de la vida, donde el arte también cumple esa función, en el caso de la música, con la ritmicidad, el pulso, el latido cardíaco, ¿no? Entonces, es súper potente para los niños, por ejemplo, en Chapa, esa idea de que, porque también si lo vinculamos con el lenguaje, la relación música y lenguaje es una sola, donde se separan, pues. Es como prácticamente una unidad. Y por ejemplo, el hecho de que estos ejercicios, en el caso de las lenguas de ellos, que también es parte de nuestro proyecto, es súper rico didácticamente, porque justamente las lenguas de ellas son lenguas aglutinantes, que tienen otra ritmicidad, ¿ya? Y eso es súper interesante que de una forma primero muy heurística, que sea solamente experimentando, y quizás los niños más grandes a lo mejor van teniendo una mayor, se puede también conceptualizar de más esa idea, ¿no? Pero como práctica es súper potente, ¿no? Porque esos mismos ejercicios se pueden hacer con lo que estamos ahora nosotros también diseñando en relación con el diccionario, cómo estamos descubriendo ese mundo que está también en su lengua, que hemos también visto en clases anteriores. Entonces yo creo que, como tú decías, es como constitutivo, o sea, la música yo no la veo como ni siquiera, es como esencial, es un pilar que está como siendo un fuego donde todo lo demás se está constituyendo, ¿no? Entonces, tremenda riqueza, yo creo que tremenda la sesión del día de hoy, porque tiene muchas posibilidades de que interactuemos con Luis, porque ahí Luis nos va a dar la retroalimentación de allá, pero potencialmente tiene un gran aprovechamiento que se pueda sacar, pienso yo. Muchas gracias por tu comentario, Cristian. Luis no puede estar aquí porque tiene asuntos familiares que resolver. Quisiera aportar a lo que dice Cristian y pedirle la opinión a Antonio, y con esto yo creo que ya vamos cerrando. Claro, la voz es un elemento que es muy importante, como dice Cristian, para la cultura maya, pero también nosotros vemos el proceso de la voz en lo musical en dos instancias. Una es en la música negra, sobre todo la música vinculada a lo religioso,
que se trasladó o es consecuencia del soul y del jazz, ¿vale? Los coros, digamos, en la iglesia también son parte de un fenómeno muy interesante, sobre todo en Estados Unidos, y en el mundo católico ha estado siempre muy vinculada a los procesos de la misa y toda esta cosa mística que se produce, ¿no? Pero que también se ha trasladado ¿cómo se llama? A todo el mundo popular, digamos, de los cánticos religiosos, por ejemplo, la música de los chinos eh, en el norte de Chile, los danzantes chinos, que tienen que ver con todo el mundo andino y lo popular, y se vincula, digamos, a todo el mundo aymara. ¿Sí? Y también nos encontramos, digamos, con el proceso sonoro musical en los carnavales de Río de Janeiro, ¿vale? Donde es el cuerpo que se mueve, pero también es la música y también hay cántico, aunque lo sonoro parece ser una cuestión sonora corporal. ¿Qué piensas tú, Antonio, vinculando a lo que dice Cristian, que es una cuestión bien importante? Disculpen si me moví mucho ahí en la imagen. Estaba sin batería ya. Sí, no, súper enriquecedor lo que dijo Cristian. Y que también entendamos, o si queremos ir a lo más profundo de nuestra existencia en este planeta, que el universo, ya algunos antiguos y también músicos e investigadores, el universo por sí vibra. Nosotros tenemos que vibrar de alguna forma, y quizás nuestro vínculo con este universo es manifestar la música de acuerdo a nuestras vibraciones. Esta cosmovisión, como decía Cristian, de poseer este tipo de lenguaje, de tipo de comunicación tan diverso en el mundo, al fin y al cabo nos damos cuenta que nos junta como un solo lenguaje. Ya no hay un idioma, y escuchamos lo que otro nos quiere decir, aunque no lo entendamos, pero podemos percibir. Últimamente he estado, por ejemplo, escuchando mucha música mongola, por ejemplo, donde hacen un canto gutural muy grave, y hay una melodía entre medio y acompañamiento de instrumentos de su etnia. La música que hacen los australianos, no sé si ustedes han escuchado eso, y concuerdo con lo que dice Cristian, cómo eso nos vincula como especie. Ya hay que entrar, me gustaría ser más investigador, o sea, me gustaría centrarme en eso, me encanta, es un tema donde nosotros podemos enriquecernos, como inclusive hasta en una clase de música, yo lo he comentado, donde los niños de repente, claro, hoy en día para ellos es fácil apretar un botón, clic y hay música, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Vámonos para atrás. Una de las primeras descubrimientos que se hizo creo que en una de las cavernas de Francia, donde están ¿cómo se llaman? Las pinturas rupestres. Gracias. Claro. Se encontró una flauta de hueso de ave, que puede haber sido de buitre o de alguna especie, y como sabemos, cómo descubrió el hombre a hacerle algunos hoyitos a ese hueso, que los huesos de ave son ahuecados por dentro, pudo imitar el sonido. Una flauta creo que tenía 10.000 años, no sé, me acuerdo que alguna vez lo investigué, lo leí, y se encontró en una de estas cuevas europeas. ¿Cómo descubrimos? Porque no solamente era el canto y el baile, porque uno le pregunta a los niños, ¿qué instrumento tocaba el hombre primitivo? La guitarra, el tambor. No, era la voz. Lo primero que se usó fue la voz. De ahí en adelante, obviamente, empezaron a redescubrir cómo podían hacer sonar, cómo descubrieron que podían un cuero, que se le llama membrana, estirarlo, y que eso produzca también sonidos, y sonidos afinados. El djembe, por ejemplo,
Y lo que, por ejemplo, me trajo a la memoria, Cristian, una vez vi un video de África y cómo hacían un djembe, pero, por ejemplo, los africanos tienen en comunidad, cuando están trabajando, uno está picando la pala y el otro rítmicamente está picando leña. Y no se pusieron de acuerdo. Era interesante ver que uno estaba haciendo un ritmo por allá y el otro hacía otro ritmo por acá, y si los encajaba a los dos, uno iba haciendo una cosa y una otra y estaba ensamblado. Y una señora que estaba haciendo algo con el trigo iba haciendo una, porque escuchaba ese de la pala a este señor del cortando leña. Es como que pareciera que se sincronizaran inclusive con las actividades que tienen así en sus tribus. Entonces, por ejemplo, es como muy no sé cómo decirlo, y para mí suele decirse como sobrenatural, o sea, es algo ya interno. Donde dice un antiguo dicho, que no sé quién lo dijo, donde suenan tambores, bailan las tribus, bailan los indios, no sé. Y a lo que decía Cristian también, con otro dicho, la música, o sea, el baile, es cultura en movimiento, dependiendo lo que se baile. Si vemos cómo danzan las culturas antiguas o lo que se ha mantenido a través de la historia, por transmisión oral, por escritura, claro, tenemos, o sea, o lo mantenemos y lo rescatamos, que esa es la importancia también de la enseñanza de la música folclórica. Es lo que tiene que, digamos, perdurar en nuestras generaciones nomás. Y que también es como bien vinculante y también atenuante, y por no decirlo merecedor de tributo, de agradecimiento a aquellos que de repente ni siquiera han estudiado mucha música, pero tienen un gusto por la música folclórica y se dedican a eso autodidácticamente, que eso se ha mantenido. Cuando estuve en Chiloé viviendo allá, era a transmisión oral, a transmisión de grupos, de que mi abuelo, mi bisabuelo tuvo un grupo folclórico, traspasó al hijo, y es importante eso en el sentido de que en los colegios de repente debiera haber un ramo de folclore donde los chicos, no solamente para el acto del 18 bailen cueca, debiera ser un ramo, un ramo no solamente que le suba el promedio, sino que sería ¿qué baila Isla de Pascua? ¿Cómo lo baila? ¿Qué ritmo tiene? ¿Y qué instrumentos utiliza? Debiéramos tenerlo todo eso integrado en un tema de educación. Y así, por ejemplo, en Chile yo conozco, porque gracias a los instrumentos que utiliza Inti Illimani, por ejemplo, o Yapu y otros, pero sobre todo Inti Illimani y Víctor Jara, yo por ejemplo tengo un tiple colombiano que Víctor Jara usa en una de sus canciones, por ejemplo El Derecho de Vivir en Paz, y Inti Illimani en su repertorio lo utiliza mucho, porque Inti Illimani también es recopilador de la música latinoamericana, no solo de la chilena, y podemos ver que hay instrumentos, charango, quena, tiple colombiano, que utilizan el folclore, y que Chile ya lo ha adaptado también. No es una forma masiva, pero yo he visto que hay gente que toca o compra instrumentos de Latinoamérica. Sin ir más lejos, ya las iglesias evangélicas tienen una mandolina italiana en su repertorio in situ, digamos. O sea, no todas las iglesias obviamente, pero otras ya tienen instrumentos, vemos bien que son más parafernálicos y tienen baterías, órganos, teclados, bajo eléctrico. Entonces, la integración de todos estos instrumentos viniendo de fuera, hoy en día ya tenemos el Vox Populi de la cultura, donde te puedes encontrar instrumentos que decía, pero ¿cómo esto mandolina italiana se toca tal música? No, esto la tocan acá. Me recuerdo que también eso lo vi en la ¿cómo se llaman estos españoles que se visten de negro? Pucha, que mi Alzheimer, perdón. Que son como cofradías
que se visten con capa negra y cantan. Creo que la introducción de algunas mandolinas de este tipo de agrupaciones también se derivó a que lo captaran algunos feligreses o de tipo de iglesia que tiene como la misma idea. Ay, se me olvidó el nombre. Sí, pero tiene un nombre específico eso en España. Se visten con capas negras y son todos como que cantan ahí. Y me llamó mucho la similitud rítmica porque cuando los empecé a ver a ellos y de repente vi una música evangélica, uy, se parece harto el tema de la incorporación de ese tipo de formas musicales. De formas musicales, claro. Tengo la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Pero bueno, total, el profesor me van a despedir de la academia. Tiene un de las cofradías estos de Nazarenos. los nazarenos, algunos son los nazarenos, ya, pero bueno, en fin, eso. Así que no sé si eso responde a tu pregunta. Las tunas. Los tunas, algo así, los tunas, sí. Las capas pardas. Claro. La que hace música de tunas, se juntan así como esos pasacalles, y hoy día lo vemos en la música chilena arraigado, obviamente, porque la conquista invasora de España obviamente nos dejó. Y encontré en una región de España algo que es la base de la cueca, que se dice que viene de la zamacueca, que viene de África, que del virreinato del Perú, pero hay una española que un día un video alguien me lo envió, era típico de un sector de España que en la misma rítmica de la cueca, en 6/8, era igual. O sea, yo estaba escuchando una cueca, pero en versión española. O sea, o quizás la versión de la cueca que tenemos hoy en día, que viene directamente de España. Porque se discute mucho eso también, de que la cueca viene de la sama cueca o samba cueca, que venía de lo que pudieron aportar musicalmente el afro que estuvo esclavizado, digamos, en el virreinato del Perú. Y bueno, y los chinos también. Los chinos estuvieron esclavizados en el norte, igual. No se sabe mucho que en la Guerra del Pacífico los chinos aportaron al ejército chileno porque los liberaron de los peruanos, digamos, de los bolivianos, peruanos. Sí, está la famosa teoría de la chilena en la música, ¿no? Justamente esa idea de que tú dices de la zamacueca y de la cueca es bien interesante porque ahí hay bastante, algunos dicen que sí, hay de todo, ¿no? Detractores y a favor, en el trabajo que hizo Samuel Claro Lillo con Fernández Marabolí, que era un matarife, y que él fue el que tuvo una tremenda tradición popular donde muestra toda la influencia, pero sobre todo la dimensión islámica, todo el mundo árabe. Y es una tremenda cosmogonía, esa obra es maravillosa. Se llama La Chilena, que la editó Samuel Claro Lío con Carmen Pérez, la católica, y en base a la enseñanza de esta persona autodidacta, que era un matarife, que es Fernández Marabolí, y ahí tiene todos los capítulos donde habla sobre la dimensión, influencia del Islam. Entonces todo lo que hablábamos antes también se conecta, venía mucho de Oriente. Entonces hay una tremenda continuidad, patrones muy, muy repetitivos. O sea, como tú dices. ¿Podrías repetir de quién es la obra? Sí, La Chilena. Sí, se llama así. Y Samuel Claro Lillo, y lo puede buscar en internet, Fernández Marabolí, que era el matarife, era el gran hombre que tuvo toda la tradición oral. Y estos otros fueron los académicos, que eran de, obviamente, estética, la católica, y que lo editaron y sacaron esta gran obra, ¿no? Ahí es súper interesante porque tiene unos capítulos sobre toda la influencia desde la cosmogonía incluso. Entonces es tremendo. Buenísimo aporte, gracias. Quisiera hacer un pequeño comentario que me parece bien interesante de tener presente. Bueno, tengo algunos amigos investigadores en música y antropología en España. Entonces uno de ellos investiga cómo se escuchaba la música en otros tiempos.
¿vale? Porque como se escuchaban en las plazas de los pueblos antiguos, la música, porque tenía otra vibración sonora. Las vibraciones sonoras han variado en el tiempo dependiendo de los espacios construidos, ¿no? Los espacios ciudad. En el caso del mundo maya, tenemos toda la zona de Palenque y todas las construcciones antiguas donde la piedra era un elemento bien importante, digamos, en los espacios de la ciudad. Y evidentemente que había gente como la que vive ahora en los espacios selváticos. Entonces es muy interesante en este momento, por ejemplo, de tener presente que siguen manteniéndose a través del tiempo espacios selváticos donde el sonido, la vibración sonora se va acoplando con ese entorno, ¿no? Entonces un amigo sostenía que evidentemente una pieza musical que se escuchaba en el siglo XV o XIV en un espacio urbano, de esa época iba a sonar muy distinto a como se escucha ahora, porque todo el ámbito sonoro que rodea ese espacio se ha modificado. Eso también es interesante tener presente, que las vibraciones sonoras también se adecuan a los tiempos. Nosotros tendríamos que preocuparnos de ver indagar más sobre lo que ha sido la musicalidad maya, que se ha perdido, porque actualmente en los niños, cuando uno habla con ellos, básicamente lo que saben son música evangélica o católica, ¿cómo se llama? La estructuración de las letras y también los pulsos musicales. Pero como digo yo, tendríamos que rescatar también todo este mundo ancestral a través de los instrumentos que utilizaban, los espacios en torno, y bueno, y combinarlo con lo contemporáneo, obviamente, porque no se puede negar, pero también tratar de situar, y atiendo, digamos, a lo que dice Cristian Suazo, a la sonoridad de sus palabras, a los significantes de su mundo, que es un mundo comunitario, y asociarlo a lo que dice Antonio. La música es un espacio no solo de disfrute individual, yo diría que sobre todo de disfrute colectivo. Porque si bien tú puedes escuchar música en tu casa a solas, la música, incluida la contemporánea, digamos, que hace las grandes discográficas, es para las masas, digamos, como dicen, para mucha gente. Entonces tiene un sentido, digamos, de lo colectivo en su estructura matriz. Los compositores en general, digamos, hacen para las grandes masas, a diferencia de lo que ocurre en otros tipos de disciplinas, como las artes visuales, que la gente quiere, sí, es para el colectivo, pero en realidad la institución museística ha hecho que sea para un grupo más minoritario, digamos. No tiene ese sentido lo masivo, aun cuando actualmente a través de las tecnologías, de los vídeos, internet, etcétera, se han diversificado la estructura, la publicidad respecto de las obras de arte, y a través del ChatGPT o de OpenAI y todas estas estructuras de chatbot, se pueden construir imágenes a partir de toda la historia del arte, que en realidad son imágenes robadas, digamos, de miles de artistas, ¿vale? Que las han utilizado gratuitamente para generar estas estructuras de gananciales poca empresa, pero tenemos, digamos, un repositorio que permite construir imágenes de manera bastante sofisticada, que nace del conocimiento de la historia del arte, ¿no? Pero lo musical siempre ha sido, digamos, un espacio de lo colectivo. Y eso, aunado a lo que es el mundo maya, nos ayuda, como dice Cristian, a enlazarlo con lo oral, con lo cultural, y como nos dice Antonio, para vivirlo en términos también placenteros, porque tu clase ha sido también una clase que ha otorgado mucho placer a quienes hemos escuchado, de cómo aprender música, cómo vivir la música, cómo sentir la música y cómo enseñarla a los niños en términos placenteros. Te doy la palabra para cerrar, Antonio, y no sé si Cristian quiere hacer alguna acotación y damos por terminada esta sesión. Bueno, más que nada yo agradecer esta instancia de poder colaborar, y esto también ayuda mucho a que yo esté en este tema de aprendiendo la investigación y bueno,
al querer que este tema es como decía un profesor, o como dijo alguna vez Beethoven, voy a citar a Beethoven, que Bach no era un arroyo. ¿Viste que Bach te diría Juan Sebastián Arroyo? Es Johannes Sebastian Bach. Bach en alemán significa arroyo. Entonces Beethoven dijo no, Bach es el mar, el océano. Porque cuando lo redescubrieron después de casi 150 años, o de 100 años después, lo volvieron a redescubrir, porque no lo tocaron en el clasicismo mucho, pero sí los grandes músicos lo estudiaron, pero no era música que en su momento decían, no, ya pasó de moda. Hay una antigua teoría que inclusive se rescató, dice una teoría urbana europea, que un pescador o un carnicero envolvía carne o pescado en partituras y se descubrió que eran de Bach. Eso es una leyenda urbana. Entonces, esto para mí es un océano de un universo que de poder ordenarlo. Obviamente podemos llegar a muy buenos proyectos educativos, que es el fin de este proyecto, aprendiendo de ustedes constantemente también con todo lo que ustedes nos enseñan, Linda y todos los demás que han colaborado en este proyecto en la parte audiovisual, en arte, en investigación. Así que yo agradezco que me hayan tenido hoy día de colaborador y de profesor para mostrar algo de lo que, digamos, podamos hacer. Así que nada, yo agradecido también de vuestra escucha y de la participación, y Cristian, gracias por los comentarios también muy enriquecedores, y Linda también por estar en este plantel, y vamos para allá. Ojalá nos podamos juntar todos en Chiapas y estar ahí en terreno para abordar toda esta temática de lenguaje y educación y arte, aprendizaje para una comunidad como esa. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos. Esta clase, como las otras, se encuentran se van a encontrar, o sea, se encuentran las que ya hemos hecho, y esta se va a encontrar en www.mayacel.com. Los invito a verla en la sección curso, y también se encuentran en nuestro canal de YouTube, Mayas Edu. Y nada, quiero decir que ojalá podamos encontrarnos, como dice Antonio, en Chiapas. Para eso también vamos a empezar con los crowdfunding prontamente. Y los invito también a colaborar en el crowdfunding, a los que puedan, con donativos, para que nuestros investigadores puedan asistir y terminemos esta primera fase que concluye con el curso en julio, que tiene que ver con la elaboración de análisis de las metodologías pedagógicas, y terminar toda la parte, digamos, de diccionario y traductores en su parte matriz, donde se encuentra también Cristian Suazo como parte del equipo. Y nada, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Antonio, por todo. Excelente clase, maravilloso. Muchas gracias de corazón a todos ustedes. Chao, Gracias, Linda. Chao, gracias por todo. Chao.